Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos acá en la intersección de la 25 Avenida Norte y Sur de San Salvador porque vamos a recorrer la ruta que está frente a nosotros. Es lo que antes se conocía como la doble vía de San Salvador y que actualmente es la Alameda Roosevelt. Toda esta gran calzada llena de residencias que conforme el pasar de los años se ha convertido en una de las zonas comerciales, financieras y de oficinas más importante del centro de San Salvador o de la zona de la capital salvadoreña. Sí, prácticamente aquí nos encontramos en el límite de lo que conocemos como el centro histórico de San Salvador, y a partir de acá, todo este recorrido que vamos a realizar en esta ocasión, vamos a ir conociendo el estado actual, como decía Armando, de esta importante vía de conexión hacia el poniente de la capital, que prácticamente sería la primera expansión oficial de la capital salvadoreña, sin contar las expansiones del centro histórico, o sea que sería la primera expansión de toda la capital afuera del centro de San Salvador, que prácticamente es un lugar de gran importancia vial actualmente, pero que al momento de la concepción de estos espacios pues eran fincas cafetaleras y que poco a poco dieron paso al proceso de urbanización de la capital. En pantalla tenemos, y vimos en la toma inicial también, lo que conocemos actualmente como el Hospital Rosales. Este edificio nosocomio, el más principal de la salud pública salvadoreña, fue inaugurado el 13 de julio de 1902. Es una obra de Alberto Toffler y construido con materiales traídos de Bélgica, adquiridos a la empresa Société Force d'Assaut de la ciudad de Charleroi. Esta misma empresa que proveía material de construcción fue la misma que proveyó este material para la construcción del hospicio de niños, construido sobre la sexta calle del centro histórico de San Salvador. Y este edificio es bastante interesante. El original pues, es construido a base de lámina troquelada y madera importada. De hecho tiene pisos de carroá de turbís y zócalo metálico. Tiene una escalera principal, o parte de las escaleras principales del edificio original poseen barandal de metal forjado. Los edificios originales también tenían ventilación cenital en todo lo largo del techo original, que era por el cual se alimentaba el flujo de aire para mantener ventilado todo el edificio en el interior. Posee un recolector de agua lluvias para utilizarse en el aseo del edificio, una capilla interna de estilo neogótico con detalles románticos y renacentistas, y una capacidad máxima de 700 camas distribuidas en 16 pabellones. Esto al momento de su inauguración. Este edificio, el edificio original, y las expansiones que se han ido realizando alrededor de este solar que seguimos viendo acá en la pantalla, no fue posible, fue posible, con la obra benéfica de José Rosales Herrador, un banquero militar y político salvadoreño, fallecido en 1891, quien legó casi toda su fortuna por medio de un testamento para la concepción del primer sanatorio público de San Salvador. Él buscaba que la capital salvadoreña tuviera un espacio mucho mejor de los sanatorios pequeños, podemos decir, que existían aquí en la capital, pero no había un espacio que concentrara toda, inclusive la investigación, la hospitalización y la enseñanza continua también del rubro médico. Y pues gracias a esa donación de 500,000 pesos salvadoreños de la época, todavía no existían los colones,
pues fue posible la concepción de esta gran obra que pues actualmente es el nosocomio más importante de la salud pública salvadoreña, y que en un costado inclusive se está realizando una ampliación también para ofrecer cada día más espacios para la salud de los salvadoreños. Y bien, bueno, hay mucha historia alrededor del Hospital Nacional Rosales, pero aquí estamos viendo otro espacio que también corresponde a estas expansiones de San Salvador, este gran jardín que es el Parque Cuscatlán, inaugurado el 1 de marzo de 1939, durante la época de el presidente Maximiliano Hernández Martínez, a la cual no asistió a esta inauguración. Una zona verde de 71,000 metros cuadrados, con más de 900 árboles de especies nativas y foráneas. Fue intervenido recientemente y traído a la forma que tiene hoy, inaugurado el 17 de septiembre de 2019 gracias al aporte de la Howard G. Buffett Foundation, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por su sigla USAID, la Alcaldía de San Salvador y la organización no gubernamental Glasswing International, que pues nos dejaron todo este gran complejo ahora muy bonito, con interconexiones, puentes elevados, espacios para el entretenimiento, anfiteatros, entre otros. Muy bonito el espacio, y que complementa un poco toda esta zona que es conocida como la zona de los hospitales, que bueno, por mucho tiempo se conoció de esa manera porque acá estaba concentrado justamente todo el servicio médico público principal. Por ejemplo, estaba el Hospital Nacional Rosales, que ya lo estuvimos viendo. Aquí se encuentra esta instalación también, que es el Laboratorio Central Dr. Max Bloch, que es una construcción muy reciente del Ministerio de Salud y que es una especie de laboratorio de investigación. Además, estaba el edificio del Hospital de Maternidad, que se encontraba sobre la 25 Avenida Norte y frente al Hospital Rosales. También otro de los espacios que vamos a ir observando por ahí y que vamos a ver más de cerca cuando terminemos de observar esta, que es una de las dos pasarelas elevadas que tiene el Parque Cuscatlán, luego de esta, yo no sé si la podemos llamar una reconstrucción, una restauración o una remodelación del espacio, porque en antaño era más como una especie de gran jardín con algunos senderos, pero luego de esta intervención finalizada en 2019, el parque empieza a convertirse ya como en una especie de institución. Ya es un espacio que ahora la gente ya lo tiene en mente para venir a distraerse un poco. Antes era un poco oscuro, en fin, habían varias situaciones que se sucedían por ahí, incluso de delincuencia común en algunos momentos del día, así que era bastante no era tan agradable visitarlo, digamos. Pero bueno, continuamos caminando y ya tenemos en pantalla pues este edificio que forma parte de este complejo de los hospitales, pero que era el Instituto de Salud, que corresponde a la rama militar en El Salvador, el antiguo Hospital Militar de El Salvador. Sí, este edificio de tipo neoclásico, de arquitectura neoclásica, de hecho es bastante imponente a la vista, es donde actualmente funciona el Batallón de Sanidad Militar, conocido por sus siglas BSM. Este Batallón de Sanidad Militar forma parte de el COSAM, que son las siglas del Comando de Sanidad Militar, otra rama de la Fuerza Armada Salvadoreña, en cual se
encarga de entrenar al personal especialista en camilleros de combate y otras áreas de salud como primeros auxilios, asistencia dental y medicina preventiva. Actualmente, pues, el Batallón de Sanidad Militar funciona adentro de ese edificio que tenemos en pantalla, que fue la sede del primer hospital militar de El Salvador. Este edificio construido en la época de la construcción de la doble vía, y que esa institución médica funcionó hasta el traslado de la operación del hospital militar a un nuevo edificio situado en la Residencial San Luis, sobre la Avenida Bernal y el Boulevard Universitario, allá por la década de los años 70 del siglo XX. Entonces, al desalojarse este edificio para dejar de ser un espacio de hospitalización para todos los empleados, pensionados y beneficiarios también de la rama de salud de los militares, pues toma posesión el Batallón de Sanidad Militar en este mismo edificio y que continúa funcionando en ese lugar. Por tal motivo es que cuando pasamos sobre la avenida Roosevelt, observamos siempre que el acceso principal de ese edificio se encuentra cerrado, ya que el edificio es parte de todo este complejo militar al servicio de la sanidad. Sí, actualmente el ingreso es acá sobre creo que esta es la 31 Avenida Norte, y pues no hay manera de llegar aquí, de ingresar por su frontispicio, el original, el que se encuentra sobre la doble vía. Actualmente, pues como ya mencionaba Omar, es parte de la Brigada Especial de Sanidad Militar, que es parte del Comando de Sanidad Militar. Yo no sé qué onda con la Fuerza Armada, pero de repente se les ocurre andarle cambiando el nombre a las unidades militares. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo, o muchos de ustedes incluso pueden recordar esta parte médica de la Fuerza Armada como el Batallón de Sanidad Militar, con su sigla BSM, y así se mantuvo. Incluso finaliza el conflicto armado salvadoreño, llegamos a la época de paz, los acuerdos de paz, y principios del siglo XXI, y todavía tenía ese nombre, y de repente hace poco nos enteramos pues de que había cambiado de nombre 2 veces, de Batallón de Sanidad Militar a Brigada Especial de Sanidad Militar, y luego a Comando de Sanidad Militar. Así que a la fecha no sabemos cuál es el nombre oficial. Si usted sabe, por favor comuníquenos ahí en la cajita de comentarios. Exacto. Y bien, Omar, mira, aquí estamos llegando a está esta estación de servicio, esta gasolinera acá sobre la Alameda Roosevelt, pero detrás de él se encuentran esos edificios que pareciera como una especie de nave industrial, en donde en antaño operó la automotriz Sabater, esta que era una de las empresas que distribuía vehículos de la marca Nissan y Datsun, y que era la competencia directa de Samuel Quirós con su marca Sakiro, que entre los dos distribuían la misma marca de vehículos. De hecho, recientemente, manejando por las calles de San Salvador, adelante de mí observé un vehículo Nissan posiblemente de los años 80, que tenía el logo de Sabater a la par, o sea que fue un vehículo de agencia, posiblemente salido de esa sede que vemos ahí en pantalla. Sí, eran así como tenían su rivalidad medio rara. Yo también recuerdo haber observado vehículos de la marca Nissan, pickups específicamente, pero de época, estamos hablando quizás de la década de los 70 y principios de la década de los 80 del siglo XX, que decía Nissan atrás, y abajito estaba escrito en el mismo color de pintura del logotipo, que decía de Sakiro. Así que tenían ahí su rivalidad interesante con la automotriz Sabater. Bueno, lamentablemente todas estas empresas, Sakiro, la Autosal,
y entre otras, son marcas o distribuidoras de automóviles que han ido desapareciendo por diferentes escándalos financieros que se fueron suscitando a lo largo del siglo, del final del siglo XX, en la década de los 90 de El Salvador. Así que actualmente hay una dominancia entre dos de estas distribuidoras. Una de ellas justamente es Sakiro, que posteriormente se convierte en un conglomerado automotriz y que incluso tiene sus operaciones ahí en otros espacios, que es el Grupo Q, y también la otra gran distribuidora, que es Videa, distribuidora de automóviles con su marca Grupo Excel Automotriz. Exacto. Y bueno, vamos a cambiar de rubro ahorita y estamos llegando a ese edificio, que es un complejo de edificios nuevos de reciente finalización, que es la sede o el centro financiero de Coaspae, de responsabilidad limitada, y que más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Este edificio pues forma parte de la Asociación Cooperativa de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines, una especie de asociación de cajas de crédito inaugurada el 10 de marzo de 1978 y que fue parte de la antigua Federación de Cajas de Crédito. Actualmente pues ellos adquieren este terreno para la construcción de lo que sería su nuevo centro financiero, que lo inauguraron el 10 de noviembre del 2022. Y que pues ahora ya podemos ver este nuevo edificio situado en esta parte de la avenida Roosevelt, y que en años, Armando, o al momento de su inauguración de esta vía, era conocida como la Doble Vía. La Doble Vía de San Salvador, es correcto. Esta calle construida como parte también de la primera expansión de la capital salvadoreña afuera del centro histórico, fue pensada para construirse en línea recta hasta la última zona de expansión de la capital salvadoreña hasta ese momento. De hecho, en imágenes de antaño podíamos observar fotografías de la Doble Vía, en la cual inclusive en medio de la calzada podemos observar un arriate central con árboles, y que pues lastimosamente con la gran cantidad de vehículos y la ampliación del parque vehicular capitalino, pues para darle más espacio a los carriles de la Doble Vía, pues fue eliminado ese arriate, lastimosamente, ya que hubiera sido bastante interesante ver ahorita la Alameda Roosevelt con ese arriate y lleno de árboles. De hecho, esta construcción parece haberse realizado en 2 etapas. La primera etapa, desde la finalización de lo que conocemos actualmente como la calle Rubén Darío, hasta la actual 49 Avenida Sur y Norte de San Salvador, que esa era como el primer límite de expansión de la capital salvadoreña en los alrededores de la finca Flor Blanca, en la cual fue construido todo esto que tenemos acá, todo lo que vemos acá, la colonia Flor Blanca original. Posteriormente, ante la necesidad de seguir expandiendo San Salvador, pues la Doble Vía llega hasta la zona de lo que se conocía en ese momento como la Cruzadilla, o lo que conocemos actualmente como la Plaza El Salvador del Mundo, para conectar con zonas de desarrollo urbanístico de las fincas cafetaleras de la familia Núñez Arrué, que se convertiría posteriormente en la colonia Flor Blanca. De hecho, es bien interesante que el expresidente de la República, y también conocido como dictador Maximiliano Hernández Martínez, fue un gran impulsor de la construcción de esta vía de conexión, para que sirviera como un reflejo de la modernidad y la obra civil que El Salvador estaba logrando bajo su presidencia. Por tal motivo, la Doble Vía, como estandarte gubernamental de modernidad,
Era una vía de acceso elegante e impresionante desde las nuevas zonas de San Salvador, donde Hernández Martínez veía la posibilidad de alojar al poniente de la capital, desde la colonia Flor Blanca hasta las futuras colonias San Benito y Escalón, una zona urbana de tipo jardín, lugar en la cual las clases altas, los diplomáticos y la clase media emprendedora eligiera para vivir alejado de el bullicio del centro de San Salvador. Y acá estamos llegando a nuestro siguiente punto de importancia histórica y gastronómica. Ah, sí, esta esquina que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. El primer drive-in de El Salvador, el Café Don Pedro. Esta empresa familiar íntimamente ligada con la historia de la televisión salvadoreña, fundada por don Pedro Dalmau Bazán y Celia Corrita de Dalmau como parte de la oferta televisiva. Inicia en el programa Telecocina al Minuto. En este programa se mostraban recetas fáciles y rápidas de la cocina familiar. Tras el éxito se dio la oportunidad de abrir un restaurante con el apoyo de toda la familia Dalmau, y de esta manera nace el Café de Don Pedro en diciembre de 1959, simulando un drive-in estadounidense en donde podías disfrutar los platillos del menú en la zona de restaurantes o desde el interior de tu vehículo, con servicio las 24 horas. A lo largo de los años y ante el éxito comercial, el Café de Don Pedro tuvo un proceso de expansión de restaurantes de la marca en toda el área metropolitana, incluso llegando con sus sucursales hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador, el que ahora conocemos como el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, y sucursales pues en la Autopista Norte, calle Chiltiupán, de Ciudad Merliot, Soyapango, entre otras. La competencia restaurantera y la poca afluencia de clientes hicieron que dichas sucursales fueran cerrando, sobreviviendo únicamente este local que es el original. Los restaurantes pasaron por las manos de familiares a través del tiempo. Luego de que fallezca Pedro Dalmau Bazán, pues el negocio pasa a manos de su hijo, Pedro Dalmau y Borrita. Y luego pasa a manos del hijo de Pedro Dalmau, segundo, Pedro Dalmau López, quien es el actual propietario de la marca y que bajo su administración ha tenido un resurgimiento en los últimos años. Bastante interesante, la verdad. Creo también que Pedro Dalmau Nieto, que es el actual propietario, inclusive es el presidente de la Asociación de Restaurantes del Salvador, algo así, con sus siglas ARES. Estuvieron involucrados en su momento con la Asociación de Restauranteros del Salvador. Creo que ahora ese puesto le corresponde a alguien más. Pero sí, efectivamente, hubo una época que estuvo bastante fuerte la familia Dalmau en la administración de esta asociación. Y mira, en pantalla tenemos este edificio que pertenece, o que lo podríamos llamar como el campus de la Universidad Nueva San Salvador, en la parte que corresponde actualmente a la Facultad de Medicina. Destacar que esta universidad es una de las que nace con el boom de las universidades privadas de la década de los 80, producto de el cierre o la intermitencia de operaciones de la Universidad de El Salvador durante la época del conflicto armado y en la época de represión militar también en los años 70 del siglo XX. La UNSA, como es conocida, abre sus puertas en enero de 1980 como opción para educación superior por este motivo de los constantes cierres de la Universidad de El Salvador. La UNSA funcionó en 2 sedes, en San Salvador y en Santa Tecla. Pero actualmente los edificios que están sobre la Alameda Roosevelt, la 41 Avenida Norte y la 4ª Calle Poniente de San Salvador, en la colonia Flor Blanca, son la sede oficial de la universidad. Bastante pues interesante ahí, toda esta institución. Correcto, es una de tantas universidades. De hecho, contiguo a la sucursal de Banco Cuscatlán que observábamos por ahí, también hubo otro campus universitario de estas mismas universidades que nacieron en los 80, la Universidad Leonardo da Vinci, que ahí tenía pues, muchas de estas universidades operaban en edificios, en casas de algún tamaño considerable y tenían una oferta bien limitada de carreras. Ya con el pasar del tiempo y cuando se fueron
formalizando en la década de 1990, posterior a la firma de los acuerdos de paz, y luego de un escándalo en la educación, pues estas universidades que sobrevivieron fueron ampliando su catálogo de carreras. Y llegamos al siguiente punto de interés histórico, ahora en el rubro de la hospitalidad. Estamos ante el antiguo edificio del Hotel Alameda y que desde el cierre de operaciones, que más adelante vamos a hablar sobre él, hasta este momento se ha mantenido de esta forma y cerrado con lámina en todo su perímetro. Este edificio fue construido en 1970. Posee 105 habitaciones en 5 niveles y como parte de las amenidades del Hotel Alameda se encontraba una piscina en el interior, un bar, un restaurante, sauna y espacio de conferencias y fiesta llamado Gran Salón Alameda. El complejo del Hotel Alameda en sí posee 3 estructuras. El edificio, que es el más imponente de todos y que está sobre la Alameda Roosevelt. Atrás de él se encuentra una casa neocolonial donde se ubicaba un restaurante y contiguo a esa casa neocolonial un edificio de parqueos. El hotel sufre un pequeño incendio en 1980 y para el terremoto de 1986 la estructura principal sufre daños menores, pero el edificio de parqueos se declara inhabitable. Edificio de parqueos que todavía está en pie. Imagínense, ya tiene bastantes añitos de haber sucedido el terremoto de 1986 y ni los antiguos ni los nuevos propietarios lo han demolido. Al cierre de operaciones de este hotel, por la baja afluencia, por la necesidad de que las nuevas personas o los nuevos turistas que venían a El Salvador buscaban otros espacios de alojamiento afuera de estas zonas, pues el Hotel Alameda cierra sus operaciones ante esa baja de clientes bastante significativas y el edificio es puesto en venta. En 2017, el gobierno salvadoreño, bajo la presidencia de Salvador Sánchez Serén, adquirió este edificio y todo el complejo de los 3 edificios por $2.7 millones para, en ese momento, alojar las oficinas principales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y que esa compra prácticamente fue bastante cercana a la finalización del periodo presidencial de Sánchez Serén y pues desde ese momento hasta 2024 el edificio continúa inhabitable, propiedad del gobierno según lo que todavía sabemos, y con esas láminas que cubren el perímetro del antiguo edificio y pues hasta el momento no sabemos si el gobierno salvadoreño lo va a utilizar para alguna oficina de alguna rama gubernamental. Bueno, y luego de esa historia tenemos otro pedacito de historia también que está contiguo a este edificio del Hotel Alameda. Esta residencia que es un capricho arquitectónico de la familia Girola, específicamente de Coralia Girola de Morán y de Margarita Morán Guillén. Un edificio de influencia neogótica y detalles inspirados en el castillo de Glenis en Escocia. El Castillo Venturoso es la residencia número 222 de la Alameda Roosevelt y que siempre ha sido un lugar lleno de leyendas y secretos, finalizado por el genio de la arquitectura Armando Sol. Fue la residencia de las propietarias que ya mencionamos y posteriormente se convirtió en una sucursal bancaria, quienes lo utilizaron como agencia y luego fue donada a una organización no gubernamental, en este caso Glasswing International, para ser convertida en un museo. Actualmente, y por lo que vamos a poder observar, está siendo utilizado como alguna especie de oficina y no se sabe más al respecto. Sí, de hecho, al momento de que el banco
creo que fue una de tantas propiedades que tenía Banco Agrícola en San Salvador y que por tal motivo fue sede de una de sus agencias, de la agencia Castillo Venturoso, que así se llamaba. Al dejar el edificio y trasladar la operación a un terreno enfrente de este edificio, en donde ahora se encuentra la sucursal Roosevelt, pues tengo entendido que todavía el edificio es parte de los bienes del banco, pero lo administra Glasswing International y ellos se encargan como promocionar este edificio como un museo y como una opción cultural para dar tours en el interior y todo. Posiblemente parte de la operación de Glasswing International se encuentra dentro del Castillo Venturoso. Es bien interesante también que, como toda propiedad girola aquí en el país, el Castillo Venturoso no ha estado exento en su historia de estas leyendas sobrenaturales. De hecho, muchas personas, mientras la operación de Banco Agrícola se encontraba en el interior de ese edificio, mencionaban algunos vigilantes de que escuchaban voces, que escuchaban personas en el interior. Las cámaras de vigilancia se apagaban y se encendían en algún momento, la iluminación le pasaba lo mismo. Y pues que hay zonas de ese edificio de que el solamente entrar se siente una sensación, uno tiene una sensación de presión en el pecho y que no es posible estar mucho tiempo en el interior. La verdad que el interior de ese edificio es bastante hermoso, tiene una capilla impresionante, con frescos pintados exactamente en el techo de esa capilla. Y pues actualmente Glasswing International lo tiene en un estado de museo prácticamente. Creo que todavía Glasswing lo tiene así en forma de museo y que puede ingresar para hacer tours guiados en el interior. Así es que si a usted le interesa, pues contáctese ahí con Glasswing International, pues para conocer el interior de ese hermoso edificio que es considerado como el único castillo en El Salvador y que, aunque nunca funcionó como una sede de una casa nobiliar, pues el deseo y el dinero podían permitirse a la familia Girola tener un edificio con influencia de estas arquitecturas europeas. Y bueno, luego de haber visto esa joya arquitectónica, llegamos a otro espacio también que tiene alguna importancia arquitectónica por su diseñador y constructor. Estamos viendo en pantalla ese edificio que actualmente son las oficinas de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, pero que es conocido como el edificio Daglio, un edificio construido por Ernesto de Sola en 1956 y que era la sede de las empresas de la familia Daglio, quienes, al ver sobrepasada la operación de las empresas Daglio y compañía, buscaron la construcción de un edificio más amplio para alojar la administración de sus empresas. Esta obra civil es un ejemplo de la arquitectura moderna pensada para distribuir luz indirecta en su interior con el uso de parteluces en las ventanas para aprovechar la luz, pero no el aislamiento directo. En el primer nivel, en aquella época, funcionaron y siguen funcionando una serie de comercios, como por ejemplo, acá hubo una agencia bancaria de el extinto Banco de Comercio. Además, en esta zona y en el edificio contiguo también se encuentran sucursales de una de estas empresas que se dedican al lavado en seco o al dry cleaning, como es conocido acá en El Salvador, entre otros rubros también que han visto pasar del comercio acá en este edificio Daglio. Y pues actualmente todo el edificio es utilizado como la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia, trasladándose la operación del edificio que se encuentra allá en la conocida esquina La Praviana, en la tercera calle oriente de San Salvador. Sí, así es que ahí se encuentra esa operación. El edificio es bastante bonito y es bastante grande.
Así es que, bueno, y recientemente pues se le ha dado una intervención por parte del gobierno salvadoreño pues para mantener operativo este edificio. Como un dato bastante interesante, Armando, sobre el Alameda Roosevelt, esta vía importante fue llamada de diferentes formas. De hecho, hay fotografías de la época en las cuales se le llamaba Alameda 15 de septiembre. Pero el nombre oficial de doble vía fue modificada en 1947 durante el gobierno de Salvador Castaneda Castro para llamarla en honor al 32º presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, como un homenaje a este presidente estadounidense que durante el final de su presidencia y luego de fallecer también se suscitó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es que bastante interesante ese nombre. Personalmente me hubiera gustado que se mantuviera o doble vía o Alameda 15 de septiembre para tener un nombre más local de esta importante vía de tránsito acá en la capital salvadoreña. Sí, y bueno, habrá quien nos vaya a corregir, Omar, que no se dice Roosevelt, que se dice Roosevelt. Así que para usted que vive fuera de la frontera del Salvador y le molesta que digamos Roosevelt, pues lamentablemente los salvadoreños estamos acostumbrados a llamarle a esta vía de esa manera. Esta es la Alameda Roosevelt de San Salvador, y también hay una similar en San Miguel, solamente que allá en San Miguel es una avenida y es como... Bueno, es la vía principal de este poblado, allá en el oriente de Salvador. Y parte de la carretera panamericana también. Y parte de la carretera panamericana, correcto. Y acá, pues, bueno, de hecho también creo que la Alameda Roosevelt es parte de la carretera panamericana. Sí. Esta, sí. Exacto. Así que, bueno, ahí tiene ese otro dato. Y estamos caminando en esta zona en donde hicimos este corte rápido, en donde a mediados de la década de los 90 del siglo XX, el presidente Armando Calderón Sol, yo no sé si él tenía una obsesión con dejar algún legado tangible en El Salvador, pero su Ministerio de Obras Públicas fue el encargado de hacer una cantidad de modificaciones viales en el área metropolitana de San Salvador, y una de ellas fue justamente este hoyo que estamos viendo. Este es el paso a desnivel de la Alameda Roosevelt, que permite la circulación fluida de esta alameda, y en la parte superior, en el paso elevado, que en realidad es un paso a nivel normal, lo que se hizo fue que se dragó y se hizo un túnel para que la alameda circulara por bajo. Y arriba pues pasa la 49 Avenida Norte y Sur, porque la Alameda Roosevelt tiene la característica de que acá en esta parte divide la cardinalidad entre norte y sur de San Salvador. Así que en el punto medio pues estamos entre la 49 Avenida Norte y Sur. Exacto, y que en ese punto donde ahora se encuentra ese paso de desnivel o ese túnel, es donde llegó la primera versión de la doble vía. A partir de acá vamos a estar recorriendo la expansión de la Alameda Franklin Delano Roosevelt, o Roosevelt, como a ustedes les gustaría llamar, no importa. Y en pantalla tenemos enfrente ese edificio neoclásico bastante grande e imponente, que es propiedad del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, que es una institución formada el 31 de octubre de 1997, con la fusión del Colegio de Contadores Públicos Académicos del Salvador, la Asociación de Contadores Públicos del Salvador y el Colegio Salvadoreño de Contadores Públicos.
Este es a partir de el 31 de marzo, del 3 de marzo del 2012, perdón, la nueva sede de este Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, quienes adquirieron ese inmueble por un valor de $340,000 para situar las oficinas administrativas y de capacitaciones acá en la capital salvadoreña. Así es que bastante interesante cómo han fusionado sus colores institucionales con la arquitectura del edificio. Personalmente no le veo unos colores bastante feos al edificio, y pues la ventaja es que le han dado pues el respeto a toda la arquitectura externa del edificio. Así es que bastante interesante. También otro de los espacios, no sé si es comercial o industrial, Armando, pero vemos esta nave industrial acá en la pantalla, que es de clara influencia modernista, una mezcla de esa arquitectura derivada del Art Deco, conocida como Streamline, que es una modificación de esa línea vertical que buscaba el Art Deco, con la búsqueda de edificios que tuvieran una influencia náutica también, una horizontalidad, la utilización de óculos, la utilización de ventanería larga, y pues esa especie de nave industrial tiene esa influencia bastante interesante, que actualmente es la sede de la empresa Omega Technology de El Salvador. Así es que bastante interesante ese edificio, que todavía lo siguen utilizando y que está enfrente de una zona que durante los años 90, Armando, existieron restaurantes de comida china en este lugar. Que de hecho tenemos el ejemplo de ello, el restaurante China Palace, o China Palace, como usted le quiera decir, que pues era uno de esos referentes gastronómicos en aquella época, y que a la fecha todavía sigue operando. Un dato interesante sobre el edificio que estabas mencionando previamente es que allí también se ubicaba la sede de Autosal, la distribuidora de vehículos de la marca Mitsubishi en aquella época, y que esta fue como la última instalación, porque previamente ellos ya habían estado operando sobre la calle Rubén Darío, allá en la intersección con la 17 Avenida Sur. Así que posteriormente trasladaron la operación a ese edificio que veíamos en pantalla. Y ahora tenemos esta casa, que pues es una casa de claro estilo neocolonial, y que fue construida por Armando Sol en 1943. Fue una residencia en su momento, y actualmente creo que no tiene ningún uso comercial, pero acá se ubicaba un restaurante de comida china también, pero eso ya mucho más reciente, ya en este siglo XXI. Actualmente, pues como les digo, no está siendo utilizada, o al menos no tiene una identificación clara de qué es lo que hay en su interior. Sí, pero es muy bonita la casa. Sí, la verdad que sí. De hecho, es uno de las residencias, o de las pocas residencias neocoloniales que hicieron uso de un vestíbulo que era redondo. Bastante curioso esa parte, ya que la arquitectura neocolonial buscaba responder, o buscaba utilizar la esquina en una fachada curva plana, en algunos casos siguiendo la forma redonda, a diferencia de esa residencia, que es un vestíbulo que sale de la estructura original y que es como un óvalo. Es bastante interesante esa arquitectura. Pero bueno, llegamos a otro sitio ahora, un lugar histórico de la oftalmología acá en el país, que es Óptica La Joya, ese edificio que tenemos a la derecha de la pantalla, y que también el edificio que tenemos a la izquierda, ya vamos a hablar de él. Con respecto a Óptica La Joya, es una institución fundada el 22 de octubre de 1892, data de finales del siglo XIX.
Esta empresa fue fundada por don Ernesto Liev, proveniente de Estraburgo, que en ese momento era todavía el reino de Prusia, y que actualmente es Alemania, ¿verdad? Él llega al país para establecer una tienda de joyería y relojería, y pues le coloca ese nombre, La Joya, y pues que actualmente tiene una gran cantidad de sucursales alrededor del Salvador. Y bien, bueno, corrigiendo, es Estrasburgo. Estrasburgo, perdón, sí. Bueno, que hay gente incluso que dice Estramburgo. No También. sé por qué. Ven una M por ahí, pero es Estrasburgo. Allá. Bueno, que de hecho fueron terrenos disputados entre Francia y Alemania, pero bueno, esas ya son otras historias. Sí. En pantalla tenemos ese edificio de vidrio forrado completamente, una estructura interesante de estilo internacional. Es la Torre El Salvador, una obra de Ricardo Jiménez Castillo, que es el constructor también de la Torre Cuscatlán y que comparten ese estilo internacional, y que actualmente es la sede del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada del Salvador, conocida por su sigla IPSFA. Inaugurada el 5 de mayo de 1988, comisionada el 5 de mayo de 1988 e inaugurada en 1990. Ya vamos a hablar un poco más de él. Pero aquí nos estamos acercando también a otro edificio que no está justamente sobre la Alameda, pero que tiene alguna importancia. La Torre Seiko. Sí, este edificio bastante interesante, que por el solar en donde se encuentra no es tan visible a nivel de calle, pero es un edificio con una altura considerable. Es un edificio de arquitectura brutalista que fue finalizado en 1989 para alojar la distribución nacional de relojes de la empresa Seiko Watch Corporation. El edificio se encuentra pues en una hondonada entre la avenida Roosevelt y la avenida Olímpica, de la Alameda Roosevelt, y la avenida Olímpica, sobre la 51 avenida Sur, y que con sus 10 niveles por esa hondonada pasa casi desapercibida. Sí, aquí en esta zona hay unos desniveles bien curiosos y creo que eso no permite que se vea tanto la belleza de la Torre Seiko, que no es de gran ornamentación, pero el diseño es bastante interesante. Pero bien, volviendo a la Torre El Salvador, esta es una obra de 35 metros de altura con 8 niveles y un sótano. En el edificio se encuentran las dependencias del IPSFA y recientemente dependencias de asistencia estatal. Ya otras carteras del Estado también hacen uso de esta instalación. Esta obra, junto a la Torre Cuscatlán, fueron uno de los primeros edificios del estilo internacional en el país. Originalmente, el edificio poseía un revestimiento de vidrio oscuro y luego de una intervención durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén fue cambiado el color del vidrio a como luce en la actualidad, que es como una combinación entre azul y blanco, aunque más pareciera como una especie de espejo. Exacto. Y que le da como esa forma, y de ahí el rebautizo del edificio a la Torre El Salvador, porque anteriormente era la Torre del IPSFA, nada más. Exacto. Así que ahí la tenemos en pantalla. Bastante interesante ese edificio. De hecho, estos pueden ser como el inicio de la arquitectura internacional en El Salvador. Para usted que no conoce mucho de arquitectura o de las influencias arquitectónicas o de los estilos arquitectónicos, un edificio de arquitectura internacional es aquel que desiste de la ornamentación externa y solamente se enfoca en la funcionalidad interna. Por tal motivo, las fachadas no tienen ningún diseño propio o ningún diseño espectacular, sino que toda o la gran parte de la fachada está revestida de lo que se conoce como muro cortina o vidrio, en cualquier tipo de variantes de tecnologías de aislamiento térmico del vidrio, y que por tal motivo se ve un cajón forrado completamente de vidrio. Así es que es bastante interesante. De hecho, a partir de la década de los 80 en adelante, o inclusive de los 60,
también se empezó a utilizar esa influencia. De hecho, otro edificio que tiene influencia arquitectónica internacional es el actual edificio de AFP AFP Crecer, que era la sede de CAES para El Salvador, a la par del centro comercial Metrocentro San Salvador. Sí, bueno, entre otros ejemplos que posteriormente se fueron adicionando y que de hecho por ahí vamos a ir viendo algunos que ya son mucho más recientes y que ahora son parte de ese... No es específicamente un skyline, pero digamos que ya son parte del horizonte salvadoreño aquí en la zona de la capital. Y pues acá estamos en la intersección de la Alameda Roosevelt con la avenida Francisco Gavidia, que fue bautizada de esta manera porque a la derecha de la toma donde estamos mostrando, pues se encuentra el campus central de la Universidad Francisco Gavidia, que es otra de las universidades que nace allá en la década de los 80 con este boom de las universidades privadas, a falta de la universidad pública, ¿verdad? La Universidad de El Salvador. Y en esta intersección justamente se encuentra este edificio que es uno de los más bonitos que tiene quizá la Alameda Roosevelt, que se conoció originalmente como el edificio de la Centroamericana, actualmente el edificio MAPFRE. Sí, de hecho es uno de mis edificios favoritos acá en San Salvador. Es una arquitectura bastante modernista y haciendo uso de... No sé cómo decirlo, pero es como una especie de tecnología antisísmica en la cual buscaban que los últimos niveles de los edificios fueran más anchos o sobresalieran del cuerpo principal del edificio, para evitar que éste oscilara en un terremoto, y como buscando una forma de contener ese movimiento para que el edificio no tuviera algún inconveniente. De hecho, ese ejemplo de arquitectura posiblemente antisísmica es bastante usual verla en otros países de Centroamérica, como por ejemplo en Ciudad de Guatemala. Hay bastantes ejemplos de esa arquitectura con edificios con niveles más anchos en los últimos niveles. Pero hablando específicamente de edificio de la Centroamericana, es una construcción inaugurada en 1971. Exactamente 5 años después del inicio de su construcción. Es una obra agenciada a los arquitectos Juan José Rodríguez y Manuel Roberto Meléndez Bichitz. Este edificio fue construido para que funcionara la aseguradora salvadoreña La Centroamericana y que compartiera el espacio con otros inquilinos en su primer nivel. De hecho, el primer nivel era abierto al público y se encontraban una gran cantidad de comercios. De hecho, durante muchos años en el primer nivel hubieron oficinas de líneas aéreas internacionales acá en el país, y que en ese lugar uno se venía a hacer como el check-in, ¿verdad? Para obtener inclusive el boleto aéreo, para no hacer las largas filas en el aeropuerto de El Salvador. En su parte externa también se encontraba una pieza escultórica llamada Anastoria, una de las obras más importantes del escultor Benjamín Saúl, que actualmente tiene una réplica de menor tamaño en el interior, y que la original se desconoce dónde se encuentra. Pero ya llegamos a este espacio donde dice ahí Pollo Campestre y vemos esta gran cantidad de marcas, que es el Centro Comercial La Campana, que al momento de la concepción de la ampliación de la doble vía, en este lugar se encontró el Country Club La Campana. Era un lugar o un club social para las élites salvadoreñas y que vinieran a esparcirse en estos espacios, ¿verdad? En ese lugar donde está ese edificio comercial había una construcción de tipo neoclásica que en su propia fachada se encontraba
en el tope una campana, que esa campana se encuentra en el exterior del centro comercial, enmarcado y con el nombre del nuevo espacio comercial. Bastante interesante este lugar. De hecho, es una lástima que ese edificio haya desaparecido a través del tiempo. Desconocemos el por qué ya no existe. Posiblemente tal vez fue afectado por algún sismo que ha sucedido a lo largo de los años acá en la capital salvadoreña. Y pues tenemos ese ejemplo comercial que actualmente también se conoce esta zona como la zona de la campana, que es un punto no oficial de paradas de buses de diferentes zonas que vienen del poniente del área metropolitana de San Salvador, ya sea desde las ciudades de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, y que llegan inclusive al oriente del área metropolitana, los municipios, a los todavía municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín inclusive. Así es que es como una terminal de bus no oficial. Sí, aquí, bueno, vienen todas las rutas tanto interdepartamentales como el servicio urbano de San Salvador, que tiene alguna injerencia pues en la zona poniente. Y pues aquí hacen, luego de venir circulando sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, que también la hemos visitado, pues también hacen acá ya su siguiente parada. Y bueno, aquí otro ejemplo de esa arquitectura internacional, unos edificios que en su momento quizás fueron los más altos del Salvador, los que corresponden al centro financiero gigante, las torres originales, la torre A y la torre B, junto con su lobby, que fueron finalizados en 1999, comisionados por, en aquel momento, estaba naciendo como una institución bancaria formal, Crediza, Créditos e Inversiones S.A., que era una asociación de ahorro y crédito de las que funcionaban allá en la década de los 60, 70 y 80, cuando la banca estaba completamente estatizada. Crediza pues fue la responsable de una cantidad de proyectos habitacionales, y que para la década de los 90 y luego de la privatización de la banca, algunas de estas asociaciones de ahorro y crédito buscan convertirse en entidades bancarias como tal, y en esa época Crediza se había convertido recientemente en un banco y buscaron tener sus oficinas centrales en este complejo, el centro financiero gigante, que fue financiado justamente por el banco Crediza y que lamentablemente fue el motivo de su quiebra. La construcción de este complejo, que actualmente pues es uno de los centros financieros más importantes del área metropolitana de San Salvador. Sí, estos edificios, de hecho el complejo original Crediza con el edificio A y B y el lobby, la torre B, al finalizar su construcción con sus 70 metros de altura, se convierte al momento de su finalización en el segundo edificio más alto del país, sobrepasando por unos 9 metros Torre Cuscatlán. Bastante interesante, y pues la verdad creo que como que se les fue de la mano a Crediza la construcción de este centro financiero. Fue demasiado ambicioso el plan para construirlo, y pues creo que se les fue de las manos, ya que por ese motivo se declaran en quiebra, y prácticamente a empujoncitos se finalizó esa construcción. Aparte de que eso también coincidió con la llegada de Telefónica Móviles, o Telefónica Móviles, y esta empresa española que tuvo su filial acá en El Salvador, y que cuando vinieron decidieron establecer sus operaciones justamente en la Torre B, que es la más alta, y que por esa razón esta zona es conocida como la zona de la Torre Telefónica, porque ellos tenían en el nivel más alto
en la terraza, habían colocado unas vallas espectaculares con el logotipo de la empresa y que en su momento pues fueron variando a lo largo del tiempo. También esta zona, antes de que llegara Telefónica, era conocida como la zona de la Torre Crediza. Y bueno, así ha ido cambiando. Actualmente queda el nombre de Torre Telefónica, pero ya Telefónica El Salvador tiene una operación muy pequeña al interior de estos edificios, y el complejo pues ha ido creciendo y creciendo. Actualmente es el referente en cuanto a los centros de llamada aquí en El Salvador. Acá comenzaron a operar las primeras empresas de este tipo de opciones de trabajo, y que se han vuelto muy populares en las generaciones más jóvenes en El Salvador. Así que bueno, con esto ya, Omar, vamos cerrando este recorrido en donde conocimos completamente la Alameda Roosevelt de San Salvador. Una gran caminada que nos hemos dado desde el fin de del centro histórico de San Salvador hacia la zona conocida al momento de la finalización de esta doble vía como la Cruzadilla, actualmente la Plaza El Salvador del Mundo. Y bueno, nada más nos resta agradecerles por habernos acompañado en este recorrido. Recuerde, si usted es nuevo en el canal, bienvenido, y lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos. Nos gusta recorrer Centroamérica con algún énfasis especial en El Salvador, que es donde nos encontramos, Guatemala y Costa Rica, que son los países de la región que hemos tenido la oportunidad de visitar hasta este momento. Si a ustedes les gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para llegar con nuestra cámara a más lugares y descubrir su historia, su arquitectura, sus tradiciones y sus costumbres, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación, ya sea a través de la vía de PayPal o también utilizando la aplicación de Buy Me a Coffee, donde usted nos puede invitar desde un café hasta pues todo lo que quiera, toda la ollada si quiere de café. Así que pues en esta zona que Omar ya mencionaba, conocida como la Cruzadilla en antaño, y frente a la imagen de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, el santo mártir de América, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio interesante en la región centroamericana. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.